A través de esta experiencia llamada vida, siempre habrá muchos cuestionamientos. Encontraremos muchas respuestas, pero el camino siempre será más fácil si caminamos de la mano de... Hola amigos de la mano de, bienvenidos a un programa más. En esta ocasión pues me encuentro con una muy buena amiga mía, con una mentora inclusive, me atrevo a decirlo. Ella es Neus. Hola, ¿cómo estás, Neus? Ujú. Hola Carlos, bien, gracias por invitarme. Bienvenida. Gracias por compartirme. Son cosas íntimas que cada uno pasa, de las cuales pues se genera tanto mucha densidad Ujú. como a posteriori mucha luz. Como has dicho, nadie más que uno mismo puede vivirlo. Eh, pero sí que es verdad que es interesante llegar a un punto donde cada una de nuestras decisiones y actos estén totalmente limpios. Y cuando digo limpios, que realmente lo tome desde mi propia... Esto hablaremos después si acaso. Pero es como que estamos muy acostumbrados a quizás a tomar decisiones basándonos en personas que nosotros creemos que saben o, o incluso en personas que han sido muy amadas por nosotros, como son, por ejemplo, nuestros padres o la presión de lo social. Tenemos tanto la presión de lo aprendido como la presión de lo social, como la presión de lo que para nosotros es ético o, o simplemente a veces decidimos por emociones. Ujú. Claro, entonces llega un momento en que cuando la incomodidad es muy grande, uno tiene que empezarse a hacer preguntas, imagino. La verdad es que eh, hay un cuento sobre eh, un granjero que tenía un balcón donde salía cada tarde a ver la puesta de sol y salía junto con su perro. Y en ese piso era de madera y había un clavo salido y el perro siempre se acostaba encima de ese clavo. Y alguna vez algún hombre llegó y le preguntó, oye, ¿por qué tu perro se sigue acostando arriba del clavo? Y este hombre le contestó, es que hasta que el clavo no le lastime lo suficiente, no se va a mover de ese lugar. Y a mí me quedó bien clara esa lección. O sea, hasta que de plano me despersonalicé, porque totalmente perdí mi personalidad por querer agradar. Y fue cuando me di cuenta de que ya no era yo, ya no era yo, ya estaba convertido en otra persona. Fue todo un proceso. La verdad es que yo creo dentro de mis procesos de autoconocimiento han sido de los más profundos, los más fuertes. Eh, Empecé a ver una lucecita de repente al final del túnel y fue lo que me ayudó a salir de ahí y, y volver a mi esencia, ¿no? Y a volver a querer compartir, a volver a querer disfrutar de la vida. Disfruto ahora cada día cuando el único momento que yo disfrutaba cuando estaba en esa relación era el estar dormido. Imagínate, estar dormido para salir de esa programación, Sentirte, ¿no? Y claro. que finalmente los dos nos encontramos para sanar memorias, ¿no? Y que cada quien sus procesos, ¿verdad? Y se respetan tal cual, pues algunos
brincamos antes, algunos brincan para otro lado, algunos brincan a veces hacia atrás o muy, muy atrás, ¿no? Y algunos otros brincarán muy alto, en fin. Dentro de ese proceso, bueno, pues yo fui el que decidió ya salir de ese ciclo, de ese, Mm. de ese remolino de, ok, ¿todavía no? Ok, ¿todavía no? Ok, a la vuelta, y a la vuelta, y a la vuelta, hasta que ya me di cuenta que todo dependía de mí, de la creación de mi realidad nuevamente, y pues así lo estoy haciendo, y ahora me encuentro. No pensé, la verdad, después de lo que había vivido, no pensé decir esto, pero me encuentro inmensamente feliz porque es una manera de honrar el amor que existe en este mundo. Cuando yo le pedí matrimonio a mi actual esposa, se llama Ana, eh, se lo pedí de verdad como si con el miedo de que me dijera que no. Sabía que me iba a decir que sí porque ya vivíamos juntos, pero tenía tanto miedo de perder el amor que yo siento de ella hacia mí como de el mío hacia ella, que cuando le pedí matrimonio estaba súper nervioso, súper nervioso. Eh, y cuando nos casamos igual, o sea, fue una emoción muy, muy padre. La vida me ha regalado el rodearme de... Ella tiene puras hijas mujeres, puras mujeres. Y me han enseñado tanto. Me decía mi esposa, eh, ¿no te abruma cuando todas están reunidas? Y le decía, para nada. Disfruto mucho ver las distintas personalidades y todo lo que me enseña cada una, ¿no? Entonces... Pues son los regalos que me ha dado la vida, me reconocen, me valoran. Entonces, pues realmente, como dices, o sea, pasas por unas situaciones bien complicadas, pero al final del día llega nuevamente la calma y te demuestra esto que nada es para siempre. O sea, que por muy mal que se vea la situación, por muy mal que se vea el escenario, en algún momento va a cambiar. Lo más importante es que no depende de nada externo. Todo está en ti, ¿no? Ujú. Es de tu propio proceso, la capacidad de... mientras me explicabas, también me acordaba que a veces, claro, es que las relaciones, el mundo de las relaciones es es tan plural, hay tanta diversidad y tantos motivos, tantos porqués, tantos para qué. Em, yo tengo como bueno, una máxima, una premisa propia que no sé si servirá para nadie, que es, en cada una de las relaciones puede haber un propósito común, pero también un propósito personal. Eh, el propósito personal puede ser egoísta o no, o de los dos, o de las dos formas. Eh, cuando dos personas están en una vibración similar, está claro que no habrá muchos conflictos, aunque tampoco sé si habrá mucha chispa. Cuando empieza a ser algo diferente, es más posible que haya chispa y ahí siempre hay pues una forma de adaptar la luz y la sombra de cada una de las personas. Pero cuando tienes que opacar mucho tu luz para intentar mantenerte en la vibración del otro, o al revés, es cuando tu para qué vivir se pierde. Se pierde tu personalidad, tu ilusión de vivir, se pierde esto. Aunque muchas veces hay esta disparidad,
si se mantiene un para qué estoy sosteniendo la relación, porque a veces tenemos como lazos kármicos, tal como tú lo decías, eh, y a veces son muy bonitos, porque aunque tú te sientas con una vibración más alta o más baja, si ves que hay un proceso de crecimiento, aunque sea solo por uno de los lados, ya sirve. Por ejemplo, he visto situaciones donde hay matrimonios donde, por ejemplo, la mujer está con una vibración que tiene una luz muy grande y el marido, por ejemplo, no tanto, o al revés, ¿no? Pero el amor de esa persona de vibración alta permite sostener la relación para empujar poco a poco, muy poco a poco al otro. Ahora, cuando la persona de vibración muy alta ve que no hay movimiento del otro y que para convivir solo le queda opacar su propia luz, no sirve. No sirve ni para la relación, ni para la otra persona, ni para la propia. Entonces, yo creo que esto es interesante ver que hay muchas diferentes formas de relacionarnos, pero yo lo simplifico con esto. La vibración de cada persona hace que sea más cómodo o no convivir, relacionarte, crear, que cada diferencia también es un reto para la otra. Pero cuando llega un momento en que tal diferencia hace que el que tenga luz tenga que opacarse, lo que decimos, y el que tendría que encenderse o elevarse un poco, ya no hay movimiento, no sirve. Entonces no hace falta ni que se diga, está en la incomodidad, uno porque se pierde a sí mismo y el otro porque no se gana nada de la relación tampoco, porque no le sirve a una persona apagada, se pierde la relación y es lo mejor que puede pasar. Ujú. Por eso, como tú decías, todo es temporal. Incluso las relaciones son temporales. Que hay relaciones que son temporales hasta la muerte, está bien. Y hay relaciones que se... Pero finalmente todo es temporal. Todo lo que es materia, eh, todo lo que es creación, todo es temporal. Entonces, bienvenidas estas vivencias, ¿no? Estas creaciones que en su momento tuvimos que aprender mucho porque sosteníamos mucho desde el miedo a nosotros mismos, el miedo a qué haríamos solos. La soledad también da mucho miedo, me doy cuenta, por lo que me comentan. Sí, la soledad da mucho miedo. La soledad puede traer mucho trauma también. Em, entonces, claro, cuando uno tiene miedo de dar un paso necesario, sí o sí tiene que agarrarse finalmente al coraje. En algún momento debe tomar, aunque sea un aliento de coraje, para decir, aquí, aquí lo dejamos y abrimos nuevos caminos. Está bien. Así es, y justo ayer eh, yo le voy a poner la responsabilidad a la energía de la luna, porque ayer hubo, eh, pues para mí fue un día o más bien no fue un día, fue una noche de muchas revelaciones y de mucha claridad y de mucho entendimiento. Eh, y justo recordaba pues lo que íbamos a hablar hoy, ¿no? El tema que me propusiste, que era respuestas no aprendidas. Dije, pues es que va muy bien con todo lo que yo estoy con todo lo que me estoy dando cuenta, con todo lo que el mundo me muestra y me revela a través de los pensamientos y de los actos que hay a mi alrededor. Y me daba cuenta de que realmente para yo valorar el punto en el que estoy lleno de amor, tuve que haber pasado por el lado contrario, porque de otra manera me iba a parecer
todo igual. No iba a haber matices, no iba a haber Sí. el Amor valor, o sea, no sí. le iba a dar el valor al amor Mm, si yo no hubiera pasado por el infierno aquí en la tierra. Y ahora que estoy viviendo esta parte del paraíso en la tierra, también me doy cuenta que soy la única persona otra vez responsable de que pase o no pase esto, ¿no? ¿Por qué? Porque todo viene desde mi entendimiento y desde el hacia dónde quiero ir, ¿no? sí. De todas formas, el proceso humano suele, no tiene por qué, pero suele llevar una temporalidad. Entonces, también está bien perdernos. Está bien perdernos. A veces nos flagelamos, nos culpamos o nos juiciamos porque todo estaba en mí y se puede decir, exacto, esto es a donde llegué finalmente después de perderme, ¿no? Que todo estaba en mí, que antes no le hubiese dado esta importancia porque quizás hubiese pensado que las respuestas estaban en toda esa gran información y exposición que hay hoy en día, de tanta información, de tanta sabiduría o de todo lo que finalmente son un montón de palabras, de pensamientos y de información que fíjate, nos pierden también, nos pierden finalmente. Yo creo que al final, no creo, siento, o sea, las, la verdadera revolución de uno, la verdadera revolución de uno se gesta en uno mismo. Me refiero, ¿a qué sirve a que mi pareja cambie de vibración? ¿Dónde está mi propia revolución? Esto lo oí ahora hace poco también de un señor que lo comentaba. Un señor creo que era. ¿Dónde está? O sea, realmente, si yo quiero ser o llegar a experimentar el superhumano que puedo ser, ¿de qué me sirve esperar que todo lo de mi alrededor cambie para mi comodidad? ¿Dónde está? Y no digo por eso que nos tengamos que, que flagelar, como decía, o fustigar en la vida, pero de cada una de las cosas que nos pasan, la sabiduría está en saber hasta qué punto tengo que dar algo más o encontrar algo más en mí mismo, o hasta qué punto tengo que poner el límite a este proceso, a esta empresa, a esta relación, a este estudio o al que sea, a lo que sea que esté haciendo, y hasta qué punto me falta todavía profundizar más en mí en relación a ello. Ahí yo creo que hay un gran qué, hay un gran qué, porque no todo el mundo, lo que decías tú del perrito, o sea, hay gente que quizás con la primera vez que se sienta en el clavo o lo roce, ya sabe que allí no va a ir. Ujú. Pero igual habrá otras personas que al cabo de un rato de estar rozando con el clavo cogerán un martillo y y lo arreglarán para que ese clavo no solo no dañe, sino que haga una mejor función. Entonces, ahí está la, la multidiversidad del ser humano, entendiéndonos que cada uno somos una expresión divina y por eso cada uno tenemos nuestro propio proceso que aunque similares, únicos, porque finalmente somos la experiencia que ofrecemos a Dios a través de nosotros, que finalmente somos el propio Dios, como sabemos. O sea, Dios está experimentando a través de los ojos de cada uno de nosotros.
ahí finalmente lo que hagamos está bien. Todo forma parte de la experiencia. Mm, y si algo no sienta bien, se nota. La vida te lo dice al instante. Ujú. Yo considero, Neus, que cuando haces algo en beneficio tuyo y de todos los implicados, es cuando el universo, Dios, s- pueden abrirte los caminos, pueden abrirte la mente, pueden abrirte las puertas para que todo sea y llegue a su mejor fin. Porque Claro, pero esto depende. cuando Sí, actúas perdón. desde el egoísmo Sí, y de solamente para mi beneficio, no digo que no llega a un fin, pero la claro. mayoría de las veces no es para el fin mejor y común. Claro, ahí la pregunta sería, ¿cómo sabemos nosotros que lo que estamos decididos a hacer con nosotros y con los demás es para el mejor fin? Pues es que a mí, en lo personal, yo no lo he visto, yo lo he visto en lo propio porque yo lo que hago a partir de cierto tiempo para atrás, todo lo que hago, lo hago con eso en mente. Y así lo pido. Digo, si va a tener que tener una conclusión buena, es porque es para mi beneficio y de todos los implicados. Y si no, igual lo asumo. Si no se da, si no llega, es porque así tenía que ser, como me lo decías al principio, ¿no? Y está bien. Sí, sí. Yo aquí lo que sí que me gusta es como entrar un poquito más a lo que cada uno, porque claro, si esto, no sé si esta parte se va a ver o no, lo que sea, lo que tú consideres, pero ¿qué es, qué es lo que cada uno de nosotros considera como buena para el otro? Ahí me refiero. Es interesante, o sea, porque por ejemplo, hay personas que consideran que lo bueno para el otro es la abundancia, que lo bueno para el otro es tener buen carácter, que va, aquí podríamos ya decir un montón de cosas. Pero imagínate que a esa persona le llega la abundancia, con la abundancia los excesos, Ujú, con los excesos la adicción, con la adicción la muerte. ¿Qué pasa cuando una persona, desde los mejores deseos, unos personales, desea para el otro también, pues que tenga buen carácter? ¿Dónde va a salir su garra para defenderse a sí mismo? Para dar el límite fuerte que a veces se precisa en esta vida, para darse uno su propio respeto. Entonces, yo ahí eh, creo que se tiene que ir un poquito más allá, porque lo que es que ahora me ha venido también un cuento, una fábula, ¿no? Como hágase su voluntad, porque finalmente que tenga todo el mundo sol, bueno, pues entonces si hay sol, se inundan las plantas. Que no, que llueva, si llueva no se van a secar los jarrones. La fábula esta que creo que la conocéis. Eh, yo había una cosa que me gustaba que era no concretar para los demás. De hecho, no estoy ni concretando para mí misma. Bueno, no, no es cierto, pequeñas cosas del día a día sí las concreto, pero grandes cosas a nivel material, hice una ahora hace poco, salió muy bien, pero sí, era conjuntamente con mi pareja, que era una casa, pero no, no generar como creaciones de bien para mí y para los demás, que es, las pongo al nivel de más que cosas, vibraciones. O sea,
Voy a decirlo de otra forma. Mm, Más que tengan abundancia, que tengan prosperidad, que tengan buen carácter o lo que quieras comentar, que puedan conectar con su propia vibración alta, con su esencia, con su propia fortaleza, porque allí tienen todo el despliegue de poder moverse en lo que le llegue a la vida, sea abundancia, sea buen carácter. Finalmente desde allí, ya que yo creo que no necesitamos tanto como cosas concretas, que me llegue dinero, que me llegue a la casa, que mi hijo tenga trabajo, que, que sí, es cierto que hay veces que estamos desesperados y precisamos eso, pero con la obsesión de precisar eso no vemos que lo que más nos ayudaría sería la conexión con lo más elevado de nosotros mismos, que de hecho es lo que Madre Tierra nos está pidiendo desde hace mucho tiempo. Lo de pedir, para mí ha pasado a un segundo plano. Dejé de pedir. De hecho, estaba conversando con una persona hace muy poquito, donde su día a día es bastante generar construcciones para pedir, para generar. Pensé, pues hace un montón de tiempo que no pido. Y que no pidas no significa que no se te dé. Claro, Pero el mayor honrarte como ser humano en mí está en no necesitar pedir. Y a veces necesitas pedir y no pasa nada. Pero cuando no necesitas pedir, a veces es que encontraste otra fuente. Otra fuente que un poco es donde queríamos venir hoy, ¿no? A la conversación que teníamos hoy, si os apetece, el respuestas no aprendidas, donde la conexión con lo que supuestamente necesitas, la respuesta de lo que supuestamente necesitas, ya no llega ni de tu mente, ni desde luego de los otros, ni desde luego de lo aprendido, ni de tus familiares, ni de los más queridos, aunque pueden tener también información buena que darte. Pero llega un momento, quizás cuando uno realmente lo decide, realmente se dispone a escuchar más allá de la mente. ¿cómo identificas que la respuesta Sí, es la muy que bueno. es para ti? O sea, ¿cómo no la dejas pasar? ¿Cómo la notas? O sea, porque hay veces que la respuesta para tu mejor bien y para tu evolución es un no y tú esperabas un sí. ¿Cómo la identificas? Bueno, llegar allí hay muchas formas de llegar, ¿vale? Esto, si quieres, luego hablamos de formatos. Cuando tienes una respuesta no aprendida, certera, hay una claridad sin emoción e instantánea brutal. Hay claridad y no hay palabras. No sé cómo es que llega o abres, pero yo preciso olvidarme totalmente de mí y de mi historia sosteniendo la pregunta. Cuando yo me olvido totalmente de mi historia, de mi entorno, Neus no existe en ese momento, pero estoy manteniendo la pregunta. En la misma pregunta está la respuesta.
Sí que entiendo que cuando tenemos la mente bulliciosa, como dice mi buen amigo Fernando, am, nos cuesta mucho conectar con esa respuesta no aprendida, porque la mente habla y no tenemos mucha costumbre de escuchar el silencio. Tenemos mucha costumbre de escuchar a los demás y de escuchar sobre todo a nuestra mente y darle muchas vueltas a la mente y mentalizar las emociones. Y habitualmente siempre estamos, siempre no, pero habitualmente, hasta que no haces el paso, perdón, que estoy un poco constipada, estamos siempre dando respuestas desde emociones o desde el querer agradar, que le gustaría que respondiese a esto mi padre, mi madre, mi compañero, mis hijos, la sociedad, en mi trabajo. Pero cuando todo esto desaparece, cuando no hay ni un solo condicionamiento y sostienes la pregunta, a ver, intento bajar a palabras. Hay un espacio sin espacio donde la respuesta llega. Lo sabes porque es algo nuevo, nuevo. Cuando llega del subconsciente no es nuevo, porque también pueden venir respuestas condicionadas desde el subconsciente. Yo no digo del inconsciente, que allí ya está incluido todo. Bueno, aquí como definas, cada uno defina estos conceptos. Vamos a dejarlo aquí. Pero básicamente diría, sabes qué es la respuesta, aunque te incomode que sea esa. Sabes qué es la respuesta sin ni un gramo de duda. Te llegó sin palabras, sin emociones, en un instante, con una claridad. Diría potencia, pero no es potencia porque no precisa de un impulso. Siempre estuvo, Ujú. simplemente la viste. Y en ese verla, sabes qué es eso. Y muchas veces es muy curioso porque te das cuenta que la sabías de buen principio, pero siempre la esquivaste. A veces pasa, ¿eh? Te das cuenta, digo, siempre supe que era esto, pero la escribí con mis miedos, con mis dudas mentales, con mis condiciones, con todo. Finalmente, cuando se da claridad, desde el silencio aparece la respuesta, que siempre estuvo. Ah, ahí ya la comodidad o incomodidad de ponerla en práctica ya es otro tema que también se puede hablar. Pero bueno, la decisión, saber qué decisión es el primer paso. Para ello sí que es interesante pasar con procesos duros como los que tú, como los que yo, como los que cada uno de nosotros pasamos, porque es tanto el dolor que te rindes a veces tanto que en esa rendición está el silencio. Y cuando tocaste una vez el silencio, a veces allí es cuando te viene la respuesta de la nueva decisión, esa bocanada de coraje para decir hasta aquí o para decir vamos allá. Pero ¿cómo callas a la mente? Porque Mm, ahora con todo esto que hay alrededor, todos los estímulos que tenemos a nuestro alrededor, Neus, o sea, tienes sí. el estímulo del teléfono, tienes el estímulo de una computadora, de un televisor, tienes el estímulo de Oh, muchísimas cosas, como pueden ser inclusive los sonidos exteriores, miles de estímulos, más
todas las cosas que están en tu mente y que cuando quieres ponerte en silencio, totalmente en silencio y sostener tu pregunta, te viene oh, pero tengo que hacer tal cosa para mañana o lo que dejé pendiente de ayer y estamos ubicados en el pasado y en el futuro. ¿Cómo vamos dando pasos para silenciar y poder encontrar la respuesta a la pregunta sostenida? Buenísima pregunta, Carlos. Si no sabemos utilizar o conducir el auto por donde vamos en esta autopista, ¿cómo sabremos llegar al punto donde queremos ir? Entonces, los seres humanos hemos desarrollado mucho el cómo funciona todo el aspecto físico, químico, ahora eléctrico, electrónico en el mundo. Y unos cuantos, pero no lo general, quizás ahora estamos más acercándonos ahí, no hemos dado una apertura al estudio del propio funcionamiento de la máquina que usamos, de esta máquina de Dios, este ser humano, con todo lo que supone que es, tiene o no tiene. Claro, si uno no entra a conocerse, ¿cómo va a aprender las sutilezas del detalle para generar arte? Porque ahora entraríamos a generar arte a través del ser humano. El ser humano puede crear arte a través de sutilizarse conscientemente, de generar ejercicios voluntarios, amables, para afinar este cuerpo, para que la vibración de este cuerpo sea una vibración agradable, que el arte de la música de nuestra propia vibración sea realmente agradable para nosotros, para los demás. Fíjate que todos somos vibración, somos energía finalmente. Cada uno tiene su propio sonido. Cada uno está generando su música. Entonces, ¿qué tal se siente vivir dentro de mí? ¿Qué tal se siente vivir dentro de ti? Si cierras un momento los ojos, ¿qué tal se vive dentro de ti? ¿Qué tal está viviendo Dios en ti? ¿Está cómodo? ¿Se siente en un estado elevado, denso? Aquí empezaríamos a establecer no las creaciones externas que siempre o muchas veces queremos hacer para elevar nuestra vibración, sino de forma directa usar nuestro propio cuerpo, cuerpos, esencias, para elevar, para hacer una música, para decirlo de algún modo, más celestial, para hacer esta música más celestial internamente y afinar más nuestros cuerpos, entre ello nuestra mente, nuestras emociones, nuestras reacciones a todos esos estímulos que tú decías. Hay muchos formatos: meditación, mindfulness, conciencia presente. Muchas no son difíciles. Lo único que no decidimos hacerlas. Entonces, ¿qué es lo que más nos dispersa? Lo que más nos dispersa, como tú decías, son sonidos. Los sonidos te distraen un montón. Los estímulos sensoriales visuales, los pensamientos, las sensaciones corporales también te distraen si te duele una pierna. Todos los estímulos externos que te pueden llegar a venir son pruebas que la vida te da para ver tu fortaleza interna de quedarte en tu propio silencio
en tu núcleo de creador, creación o conexión con lo más elevado. Simplemente es cada vez, ¿cómo era eso? Que el hijo pródigo vuelve a casa. Ujú. Cada vez que la atención se va fuera de casa, regrésala. Simplemente, este es el entreno, es tan simple. La atención es donde la mente de Dios conecta. Entonces, si la mente de Dios está conectada con distracciones, eso es lo que está regalando a Dios. Entonces, cuando yo preciso conectarme con el silencio, tengo que saber que donde pongo la importancia y donde pongo la atención y donde exalto la emoción es donde me va a llevar hacia allí la atención y finalmente el resultado. Para eso el entrenarnos en estar o en saber vivir sin pensar, eso tenemos que tener cuidado porque se puede malinterpretar. No digo pensar las cosas terrenales, sino que muchas veces estamos caminando hacia el trabajo y en vez de estar caminando estamos pensando en el trabajo. O sea que no honramos el momento, no honramos la vida que hay en cada instante. Y para eso es interesante empezar a entrenarnos, tan simple como que todo nace en el centro, todo nace en el centro, en este centro silencioso donde están todas las semillas, todas las respuestas. Antes comentabas en una experiencia propia de que te sentiste que estabas en un huracán. Es muy curioso cuando estás en el centro del huracán. ¿Qué pasa cuando estás en el centro? Desde allí ves 360 grados todos los estímulos. Desde ese centro puedes ver todo, 360 grados, todo tu mundo que en ese momento se expresa con ruidos, con dolor, con sensación, con pensamientos. Puedes observarlo absolutamente todo, pero tú estás en el centro, en silencio, observando. Que ahorita que mencionabas esa parte de la raíz, Neus, ah, justo ayer estaba viendo un blog, un videoblog, eh, y estaban en un restaurante que está siendo llevado por cocineras, no por chefs, no por esa parte estudiada y de este sabor combinado con esto, te da esto, no. Es un restaurante llevado por cocineras que, que han hecho las recetas tradicionales de su región. Unas semanas están gente de una región, la siguiente semana están cocineras de otra región distinta y que me pareció tan importante y me emocionó tanto que el conocimiento y las raíces de cada región se compartan y que no se pierdan a través de la sabiduría de estas personas, que me llevó también al mismo pensamiento con el que arrancaste tú también hace rato diciendo cómo ya no pides, sino yo creo que ahora tú ya vives dentro de un eterno agradecimiento porque sin pedir se te da, pero fuiste o estás más cercana, quiero pensarlo así, a tu entorno, a la naturaleza, al estar en contacto con ese silencio que es un silencio natural, que viene de nosotros, que viene de la raíz, porque la naturaleza intrínseca del ser humano también es ser
silencio. Así como se nos dio una boca, se nos dio esa parte para regresar, que es ahí. Como decías, tienes la pregunta y tienes las respuestas. Me siento abrumado, me siento estresado. Vuelve a tu centro. ¿Cuál es tu centro? Ese silencio. Encuéntralo en ti. Ahí está una de tantas respuestas, ¿no? Hay mucha gente, es que a mí me cuesta mucho meditar, me dicen, por ejemplo. No medites, no hace falta. Pero cuando hagas una sola cosa, haz solo esa cosa, en silencio. No lo valores, no te juzgues, no lo critiques, saborea lo que estás haciendo, porque eso también es dar silencio al momento. Estás en una acción silenciosa, pero es potente porque estás haciendo una acción, pero no la cargas ni de pensamientos, ni de, ni de emociones. Am, Aunque no es lo más fácil y práctico, sí se puede conectar con el silencio en medio de todo un ruido. Como dices, en el presente se encuentran también los estados meditativos que podemos tener y donde realmente estás enfocado, ¿no? Donde pones tu atención, ahí puedes encontrar también respuestas porque estás enfocado en el presente. Y a veces, aunque no lo esperas y aunque no lo pides, haciendo alguna actividad, te llega, porque estás ubicado en el presente, no estás ni en el pasado ni en el futuro. Y mucha gente a lo mejor, y me incluyo, porque en algún momento lo llegué a pensar al escuchar motivadores, al escuchar maestros, y decía, bueno, pues tú hablas ya desde tu punto en el que tú te encuentras tranquilo, en el que tienes resuelto dónde vivir, qué comer, tu trabajo te gusta, pero para una persona que no tiene eso, muchas veces puede preguntar, ¿cómo lo hago yo? Que no tengo lo que tú tienes, sin saber lo que tienes o lo que tienes, solamente por verte. Claro. Vale. Según el nivel en el punto del proceso de ese ser humano, de todo ser humano, donde prima las cosas básicas para poder elevarse un poco más en cuanto a experiencias más elevadas, evidentemente no le dirás a una persona que le falta casa y comida que se ponga a meditar para estar en estados elevados de meditación. Ah, si quieres ayudar a esa persona, seguramente le vas a ayudar más estabilizándose en sus cosas básicas de ser humano para que todo lo que sea instinto de supervivencia se calme. No quisiera cerrar este capítulo sin que nos regales, si no es mucho pedir, una meditación cortita. A mí me encanta el estado meditativo en el que me pongo en disposición contigo. Entonces, antes de despedirnos, no sé si quieras decir algo y antes de hacer esta meditación. Me gusta mucho la palabra disposición. A veces nosotros quisiéramos estar en cierto estado elevado, pero nos decimos que no podemos, que no sabemos, que... Vale, simplemente quédate con la palabra. Me pongo en la disposición de la vibración de Dios, de la vibración del universo, de la vibración de lo más elevado. Puedes decir el nombre que tú quieras, pero simplemente ponerte en disposición. Me pongo en disposición a la vida con lo que ella sienta que puedo ayudar. Y desde aquí simplemente que se abran caminos, que se presenten personas, o incluso necesito que alguien me ayude a mí.
me abro a disponerme a que la vida me muestre, quizás desde estas respuestas no aprendidas, qué es lo que puedo ofrecer o qué es lo que puedo aprender. Vamos a hacer, si te parece, pues la meditación. Procuraré que sea breve y prefiero las cosas simples porque no remueven demasiado la mente. Así que, si te parece, vamos a hacer una meditación simple y la vamos a hacer desde lo que hoy decíamos del abrazo. ¿Mm? El abrazo es una herramienta poderosísima cuando el abrazo es libre. No es un abrazo de obtener, es un abrazo libre de conectar en amor, libre de juicios, libre de rechazos, libre de pensamientos de cómo creo que tendrían que ser o no las cosas. Así que si te parece, vamos a cerrar un poco o no los ojos. Se puede hacer con los ojos abiertos o cerrados. Sé que tengo la coletilla de un poco, no sé por qué siempre digo esta un poco. Así que si se escapa, pues se escapa, sin problema. Ok. Vamos pues a ponernos cómodos, ojos cerrados o medio abiertos. Permite que tu cuerpo se acomode de tal forma que no te llame demasiado la atención, sobre todo si eres una persona que no tienes mucha costumbre de meditar. Así que recolocas cuerpo, piernas, brazos, cabeza. Puedes relajar si quieres un poco la cara. Y vamos desde este momento a permitir que todo sea. Así que donde te encuentres, puedes empezar si quieres por permitir conectar con todos los sonidos que pueden llegarte. Quizás las campanas de la iglesia, como aquí, quizás algún pájaro, quizás algún coche, quizás algún ruido de alguna persona que esté también conviviendo contigo. Y lo que vamos a hacer es a disponernos a permitir que todos los sonidos sean, que permitas que todos los sonidos sean, que toda tu conciencia esté totalmente abierta a que todo movimiento vibracional de sonido lo puedas recibir. Así que generamos este abrazo libre, esta percepción de permitir totalmente todos los sonidos. Dejándonos en paz con cualquier sonido que se acerque. Estoy en paz y abierta con todos los sonidos. Ahora puedes acercarte un poco más a ti y conectar con la sensación de tu cuerpo. No estás pensando en tu cuerpo,
No estás visualizando tu cuerpo, no estás creando una forma o recordando tu imagen en el espejo. Estás simplemente recibiendo lo que sea que recibas de la sensación de tu cuerpo. Quizás la conexión de tus pies, quizás los puntos de apoyo donde estás sentado, quizás la conexión de los brazos o las manos. Y permites que la sensación que estés recibiendo de tu cuerpo sea. No hay conflicto en la sensación con tu cuerpo. Y ahora pasas a observar cualquier pensamiento que venga. Puede ser que sea alguna imagen, puede ser que sea alguna película, alguna historia que te haya pasado. Permite que la mente lance los pensamientos. Permítete observarlos sin tener que entrar en la película. Incluso si te das cuenta que acabas de generar algún pensamiento, te quedas aquí observándolo, sin más. Así que cualquier pensamiento que vaya entrando en tu pantalla mental, simplemente lo reconoces, sin juzgarlo, sin seguirlo, sin pensar pensamientos. Así que dejas que todo pensamiento vaya pasando por tu pantalla mental. No lo tocamos. Así que ahora puedes sentir que estás en el centro de todos estos estímulos, los estímulos propios del piloto automático mental, los estímulos físicos de tu cuerpo, los estímulos de los sonidos, y tú estás en paz con todos ellos. Estás en paz con todos los estímulos externos e internos. Y aquí, en este centro, en esta paz, en este silencio, puedes quedarte el tiempo que precises. A través de esta experiencia llamada vida, siempre habrá muchos cuestionamientos. Encontraremos muchas respuestas, pero el camino siempre será más fácil si caminamos de la mano de